Esperamos esta mañana que podamos ser de bendición de ustedes aquí en este programa de Sana Doctrina. Esta tarde vamos a estar viendo un poco acerca de qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Hay lugar en su vida? Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 8, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y decía Jesús a los discípulos que habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie, como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Porque mi palabra no cabe en vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Qué interesante aquí la Escritura cuando dice: sé que sois simiente de Abraham. Le dice el Señor a aquellos hombres religiosos: mas procuráis matarme. Y luego dice: porque mi palabra no cabe en vosotros. Mi palabra no cabe en vosotros. Qué triste que la palabra del Señor es no solamente rechazada e ignorada. Dice la Biblia que el Señor les dice: hey, ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son religiosos, pero mi palabra no tiene ningún lugar en sus vidas. Los judíos tenían a Abraham como padre, pero ellos no tenían la fe de Abraham. Yo quiero decirle, querido amigo, que toda la prosperidad en la vida cristiana está relacionada con la palabra de Dios. Les fue en vano haber sido de la raza de Abraham cuando no recibían las palabras de Dios como Abraham. Abraham recibió, dice la Biblia, que cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo, él creyó la palabra de Dios. Y Abraham recibió la palabra del Señor, y la palabra del Señor movió a Abraham, y Abraham obedeció la palabra del Señor. Pero el Señor le decía a aquella gente religiosa: ustedes no me reciben a mí, porque no, mi palabra, dice, ustedes procuran matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. La razón que muchas veces tenemos una mala manera de vivir es por causa de que no recibimos la palabra del Señor. Ellos procuraban matar al Señor. Yo quiero preguntarle a usted que me escucha esta tarde: ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? La televisión tiene lugar en su vida. La radio tiene lugar en su vida. Los amigos tienen lugar en su vida. Su esposa tiene lugar en su vida. Su esposo tiene lugar en su vida. Su amigo tiene lugar en su vida. Sus juegos electrónicos tienen lugar en su vida. El fútbol tiene lugar en su vida. Ahí las telenovelas y cosas terrenales y mundanas tienen lugar en su vida. Pero ¿qué de la santa palabra del Señor? ¿Tiene lugar en su vida la Biblia? Hágase la pregunta esta tarde, ¿verdad? Sus acciones muchas veces van a reflexionar si la palabra de Dios tiene lugar o no tiene lugar. Dice la palabra del Señor allá que la palabra de Dios debe tener un lugar adentro. Dice el salmista, Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios tiene un lugar adentro, dice la Biblia que nuestra manera, como nosotros tratamos al pecado, muestra si nosotros tenemos un lugar adentro para la palabra de Dios. Hay tanta gente que dice: yo soy cristiano, pero con sus obras ¿verdad? No demuestran lo que dice su palabra. Dice la Biblia que mucha gente decían ser cristianos, pero sus hechos lo negaban la eficacia de la palabra del Señor.
Usted puede decir que es un cristiano, que usted va a la iglesia, pero cuando usted lo miran ahí tomando y maldiciendo y hablando malas palabras y mentiras y peleando, usted, ¿verdad? Ahí trae mal testimonio y muestra que no hay una cierta convicción de la manera en que usted se porta, para con el Señor. La palabra de Dios debe tener un lugar especial adentro. Tiene que estar confirmada, aceptada, grabada en el corazón para poder mostrar buenos hechos. Los fariseos, ellos decían que eran religiosos, pero no mostraban eso. Vivían juzgando, condenando, atacando, peleando con el Señor Jesucristo. Y la manera que ellos trataban al Señor enseñaba que la palabra de Dios no tenía lugar en sus vidas. Dice la Biblia ya en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Le da un cierto respeto y honor a la palabra de Dios. Tanta gente que va a la iglesia hoy en día, pero no escuchan en la iglesia. Solamente están fisgando y viendo los peinados de la gente, ¿verdad? ¿Qué carro trae la gente? ¿Verdad? ¿Qué vestido trae la gente? ¿Qué traje? ¿Verdad? Y ahí están viendo sus celulares y sus textos y qué desorden hay en nuestras iglesias hoy en día con la gente que va a la iglesia. No le ponen atención, hablan, se ríen, se burlan. Ahí y solamente es pura religiosidad. Pura religiosidad. No le dan un lugar de honor a la palabra de Dios. Dice la Biblia que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El Señor dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay tanta gente engañada, gente creída que son hijos de Dios, cuando no son hijos de Dios. No le ponen atención a la palabra de Dios. No tienen deseo de escuchar la palabra de Dios. No tienen respeto por la palabra de Dios. Es pura fachada. Usted es un fariseo, usted es un hipócrita. Usted nomás va para cubrir su conciencia y tratar de calmar su conciencia. Pero en su corazón no hay un respeto por la palabra de Dios. Debemos darle atención a la palabra de Dios. Debemos de reverenciar la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener un lugar adentro. Debe tener un lugar de respeto. Número 3, dice la Biblia. Dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. La palabra de Dios debe tener un lugar de confianza en nuestros corazones. Dios no cambia, Dios no miente, es seguro. Yo y usted deberíamos siempre de confiar en Él y en ella a pesar de lo que dicen los incrédulos. Hay tanta gente, ¿verdad?, que dicen, pues quién sabe cuál será la Biblia, o quién sabe, ¿verdad?, quién escribiría la Biblia, y quién sabe si es verdad lo que dice la Biblia. Y el diablo es el autor del engaño y de la mentira, querido amigo. El diablo no quiere que usted crea. El diablo no quiere que usted ponga su fe en Cristo. El diablo no quiere que usted esté firme. El diablo quiere que usted ande como el tamo, para arriba y para abajo. Él quiere zarandearlo a usted. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, dice, el diablo me ha pedido para zarandearte, dice, pero yo he orado por ti, que tu fe no te falte. La palabra de Dios debería tener un lugar adentro. Un lugar de honor y respeto, un lugar de confianza. Querido amigo, crea las promesas de Dios. Crea lo que dice la Biblia. Él ha venido a perdonar pecados, a salvarnos de nuestros pecados, para llevarnos al cielo por causa de que Él nos ama. La palabra de Dios debería de reinar, mandarnos. La palabra de Dios debería tener un lugar de amor en nuestro corazón. Deberíamos amar el libro, ¿verdad? Qué bonito es la Navidad y siempre hacemos las comidas que nos gustan y que amamos, ¿verdad? Y comemos lo que amamos y dice la Biblia que la palabra de Dios allá en Salmos 1, versículo 3, que debe ser nuestra delicia. Algo que nos gusta, algo que debemos amar. Y luego ya en Josué 1:8 dice la Biblia que el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Siempre debemos de hablar de Él, pensar en Él, meditar en Él,
y ponerlo en obra. Muchas veces no hay lugar en nuestros corazones y en nuestra vida para la palabra de Dios porque estamos muy ocupados. No creemos que la Biblia puede hacer algo bueno para nosotros. Dice la Biblia que la palabra de Dios trae alegría al corazón, trae fe al corazón, limpia nuestro corazón. La palabra de Dios cambia la mente, purga la mente, quebranta nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que debemos darle un lugar especial. El Señor le decía a los fariseos, hey, mi palabra no cabe en ustedes. ¿Por qué? Porque están muy ocupados, porque no les interesa, porque hay algo más que ocupa el lugar de la palabra de Dios. Mucha gente no le hace caso a la palabra de Dios y no hay lugar en su vida porque se creen autosuficientes. Ya tienes dinero, ya tienes carro, ya tienes casa, ya tienes un trabajito y ya te crees autosuficiente, pero no eres feliz. Pero vas de mal en peor. Tu vida cristiana huele, ¿verdad?, como un zorrillo. Tú vives en inmoralidad, en chismes, en mentiras, vives en porquerías, porque la palabra de Dios no te está cambiando, no te está limpiando, no te está ayudando a ti. Tienes que darle un lugar a la palabra de Dios. Antier, gracias a Dios, una vez más, por los últimos 30 años, yo he leído la palabra de Dios una vez al año. Esta mañana, y ahí como a las 6 de la mañana, yo estaba meditando en el libro de Daniel. Qué precioso es ver a Dios hablar con hombres y usar a hombres y revelarle a hombres cosas divinas y cosas buenas. Y la palabra de Dios nos enseña tantas cosas, querido amigo. ¿Qué es lo que puede pasar si usted no le da lugar a la palabra de Dios? Número uno, te vas a endurecer. Allá el pueblo del Señor no quiso creer la palabra de Dios y por eso se endurecieron. No quisieron recibir la palabra de Dios y el pueblo de Dios se endureció. Número dos, te vas a resbalar. Dice allá en Hebreos capítulo 2, ¿verdad?, que debemos de escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos resbalemos. Vas a caer en error. Vas a perder la fe. No vas a crecer en la gracia del Señor. Quiero hacerte una pregunta esta tarde. ¿Hay lugar en tu vida para la palabra de Dios? Quizá tú tienes un lugar para el dinero, para los amigos, para todo lo material, pero todavía hay un vacío que no es llenado en tu vida, que solamente la palabra de Dios te puede ayudar. Cristo dijo, el hombre no puede vivir solamente del pan, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debería ser su meditación, su amor, su delicia, querido amigo. Yo le animo, ¿verdad?, a darle un lugar especial a la palabra del Señor.